En primer lugar, cuando uno hace una teoría cuántica es importante tener una noción de distancia entre los estados. ¿Qué tan lejos está un estado del sistema en el otro? Porque eso es lo que nos permite hacer predicciones físicas. Matemáticamente esa distancia se la conoce como medida, pero no es muy importante para nuestra discusión. Notablemente, a comienzo de la década del 90, el físico que ya mencionamos, Abaj Ashtikar, en colaboración con un investigador postdoctoral polaco que ahora es catedrático en Varsovia, Jerzy Lewandowski, se dieron cuenta de que podían inventar una distancia entre estados en este espacio en forma exacta y que es tan sencilla que se las puedo explicar con un dibujito. La distancia que ellos dijeron es que si yo tengo un gráfico como este y un gráfico como este, pese a que son muy distintos, como lo puedo deformar en forma continua este gráfico a este, sin cortarlo ni romperlo, la distancia entre estos dos gráficos, entre las funciones de estos dos gráficos es cero, aun cuando sean tan distintos. Sin embargo, si yo tengo un gráfico como este y un gráfico como este, y supongamos que el número fuera muy chiquitito, uno pensaría, bueno, son muy parecidos estos gráficos. No, la distancia entre estos es infinita, porque este no lo puedo deformar a este. Bueno, esa es la explicación en dibujitos de lo que hicieron. En realidad, las medidas estas se definen en forma matemática rigurosa, en lo que se llama espacios no lineales, módulo de transformaciones de calibre, todas cosas que exceden el nivel de este curso, pero es una de las pocas distancias en esta clase de espacios que se conoce en forma exacta. Más interesante aún, pocos años después, mediados de la década del 90, 4 investigadores, en realidad 5 investigadores, cuyas iniciales forman la palabra LOST, que en inglés quiere decir perdida, y el quinto se llama F, así que se lo llama teorema Lost F. Suena como teorema perdido, pero no es cierto. Las iniciales son Jerzy Lewandowski, que ya lo mencionamos, el investigador polaco, Andrzej Okołów, otro investigador polaco que estaba en mi grupo en el momento que probó ese resultado, Hanno Salman, un investigador alemán que está en la Universidad de Erlangen, y Thomas Thiemann, que ya también vamos a escuchar más de él, que también está en la Universidad de Erlangen, y el quinto, Christian Fleischach, otro investigador alemán, probaron que esta distancia que inventaron Ashtikar y Lewandowski es esencialmente única, con algunas suposiciones. Para probar teoremas siempre hay que suponer cosas, pero las suposiciones que tienen no son muchas. Cuanto menos suposiciones tiene un teorema, más fuerte es. Yo tengo que suponer muchas cosas para probar algo, no es muy importante. Si yo supongo pocas y igual el resultado sale, es un resultado fuerte. Así que es notable que de alguna manera la matemática nos está guiando ahora. La matemática nos dice, no hay 500.000 distancias que ustedes puedan definir entre estos objetos, lo cual llevaría a 500.000 distintas teorías físicas, sino que hay una. Crucial para la prueba que hicieron del teorema S es esa simetría que hablamos, de que esos puntos se pueden mover. Así que es bastante notable este resultado, porque en otros enfoques de la gravedad cuántica no hay una unicidad de este estilo. Las distancias entre estados se pueden elegir en forma casi arbitraria, lo cual nos da una enorme cantidad de teorías posibles. Eso no está mal. Lo que tendría que pasar al final del día es, bueno, tomo esas teorías, voy, mido cosas y van a decir, no, esta no sirve, esta sirve. Pero es mejor si la matemática ya nos guía de entrada. Basado en esta matemática, con estas distancias que acabamos de discutir, Carlo Rovelli y Lee Smolin, Carlo Rovelli es un investigador italiano que estaba en la Universidad de Pittsburgh en esa época, ya los mencionamos. Lee Smolin es un investigador norteamericano en la Universidad de Syracuse en esa época. Y por otro lado, Abaj Ashtikar y Lewandowski, que también los mencionamos, empezaron a construir lo que se llama operadores cuánticos, y cantidades cuánticas que corresponden a cantidades clásicas que uno podría observar. Por ejemplo, el área de una superficie o el volumen de una región del espacio. En el caso del área de una superficie, está dada en esta teoría por cuántas de estas líneas del estado cuántico la atraviesan. Ahora, en particular eso quiere decir que el área de un objeto no puede tomar cualquier valor, porque el número de líneas es un número, digamos, discreto. En nuestra vida cotidiana no observamos eso. Una mesa que uno tiene el área que yo quiera, yo la corto del tamaño que quiera. Pero la razón por la que ocurre eso es que estas líneas tienden a estar separadas por distancias muy chicas. En el mundo macro estas líneas están separadas por 0,32 ceros y un 1 centímetros.
Es decir, en una mesa usual hay una cantidad enorme de líneas, digamos, de orden de 1,66 ceros seguidas de líneas. Entonces, claro, agregar o quitar una linita de esas en el mundo macro lo vemos como una cosa continua. Pero si yo pudiera hacer una mesa muy chiquitita, podría llegar a la situación de que sea atravesada por una sola de estas líneas, o por dos, y su área entonces variaría bastante, estaría cuantizada, digamos. O podría pasar que ninguna línea le pegue a la mesa y tendría área cero. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que una mesa tenga área cero? ¿Qué quiere decir? ¿Eso no existe? No, es un estado muy cuántico, es una de estas cosas paradójicas de la mecánica cuántica que no lo observamos nunca en el mundo clásico. En el mundo macro, la mesa tiene siempre un área. Pero en el mundo micro podría ser que si una liñita no la toca, la mesa tuviera área cero, aun cuando existiera como mesa finita, digamos. La gente había especulado desde hace mucho tiempo que las áreas iban a estar cuantizadas en una teoría cuántica de la gravedad, pero aquí sale una cuantización específica, hay una formulita en función del numerito de esa línea que va por el área, que es precisa y que además dice que estas cosas raras que pasan en el mundo micro se pierden muy rápidamente. Apenas salen unos pocos cientos de líneas, ya todos esos efectos desaparecen y se recupera el mundo clásico que tenemos hoy en día. También se construyó un operador para el volumen de un pedazo del espacio. Aquí lo que es distinto es que el volumen depende de cuántas de estas intersecciones entre las líneas hay adentro de ese volumen. Nuevamente, uno podría pensar que si tuviéramos un volumen muy chiquitito, las líneas pueden pasar, pero si no tiene una intersección ahí adentro, ese pedazo de espacio tendría volumen cero, pese a ser finito nuevamente. Hay nuevamente un efecto de estos muy cuánticos, muy raros, que no vemos en la vida cotidiana hoy en día. Finalmente, en el año 1996, Thomas Thiemann, que ya mencionamos que está ahora, es catedrático en la Universidad de Erlangen en Alemania, en esa época era postdoctoral en la Universidad de Harvard, utilizando estos operadores de volúmenes y áreas que acabamos de mencionar en forma precisa, logró escribir las ecuaciones de Einstein en forma cuántica. Lo hizo sin que apareciera ningún infinito, lo hizo mostrando que eran consistentes entre sí, que no aparecían inconsistencias, y la teoría que tiene es bastante no trivial. Había construido una teoría cuántica de la gravedad. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ya está, terminamos. La respuesta es no, porque la teoría es muy no trivial, está bien definida, no tiene infinitos, es consistente, pero eso no quiere decir que esté bien. Para decir que esté bien, habría que, digamos, obtener predicciones físicas de la misma y comprobarlas con la naturaleza. El tema es que esta teoría ha resultado ser muy difícil de estudiar, lo cual tampoco es de sorprender, es la teoría de Einstein, pero ahora cuántica, o sea que es más complicada aún. No tenía por qué ser fácil, pero ha resultado tan complicada de analizar que realmente no tenemos ninguna predicción experimental, con una pequeña excepción que voy a mencionar después, que se pudiera medir de esta teoría. Es más, trabajándola en general a la teoría, es muy poco lo que se puede hacer con lo mismo. Es decir, tenemos una teoría de gravedad cuántica, no sabemos si está bien y tenemos muchas dificultades para trabajar con la misma. Entonces, lo que la gente ha decidido hacer es tratar de concentrarse en situaciones muy simples, donde hay mucha simetría, donde muchas de esas complejidades desaparecen y entonces se puede hacer progresos en lo que uno está estudiando. En los próximos 2 módulos lo que vamos a estudiar son 2 aplicaciones de esta teoría de Thiemann, una a lo que se llama agujeros negros y su termodinámica y otra a lo que se llama cosmología, el estudio del universo como un todo.